Comenzamos con nuestro trabajo de integración y aplicación de la materia que estuvimos dando durante este mes, Cartas Pastorales. Y para tal fin estuvimos leyendo un libro, el libro de Asher Intrater, que se llama Relaciones de Pacto. Y nos ayudó un montón con respecto al material de las cartas pastorales y todo lo que estuvimos dando en clase. Tiene muchos ejemplos y muchas vivencias que tiene mucho que ver con esta materia que fue muy buena, muy expositiva y muy práctica. La verdad que nos gustó mucho. Y vamos a hacer como un repaso de algunas cosas que estuvimos leyendo y que nos gustaron de lo que hablaba Asher en su libro. Comienza el capítulo 9 hablando de dos temas específicos. Es el carisma versus el carácter. Y pudimos ver la importancia de poder tener tanto carácter como el carisma, que cualquiera de las dos cosas o estos dos conceptos deben estar unidos, tienen que estar trabajando unidos continuamente. No podemos referirnos siempre al carácter y que no haya una manifestación del Espíritu Santo, y no podemos ir siempre a la manifestación y que no haya un carácter. Bueno, él hablaba de cada uno de los conceptos. Carácter representa la integridad, la disciplina, la obediencia y la madurez moral. Y el carisma se refiere a los dones y manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Entonces, algo que me gustó lo que decía el libro, decía: carisma sin carácter es engaño y orgullo. Y el carácter sin carisma es religión fría y solamente humana, o humanismo. Entonces, por eso es como que resaltábamos esa parte de la unión entre las dos cosas. Y él daba un ejemplo bíblico en la persona de Daniel. Daniel como esa persona íntegra, como esa persona que, como decía Timoteo, irreprensible. Que 1 Timoteo 3 decía, tanto como para el obispo, tanto como para el diácono, tanto como para el anciano, para cada uno decía irreprensible. ¿Cómo tiene que ser este servidor? Irreprensible. Y Daniel era el ejemplo de eso, alguien que es irreprensible, que él podemos ver en él la unión, que es un hombre disciplinado, fiel, recto, y a la vez tuvo palabra de Dios, palabra profética, manifestaciones sobrenaturales hubieron alrededor de él y en él. Así que eso era algo de lo que habíamos leído y que nos gustó mucho. Otra de las cosas con respecto al carisma y que tiene que ver con los dones es que los dones el Señor los reparte sobre la Iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero por eso es que nosotros necesitamos el carácter, porque el don solamente si está en una persona va a producir exaltación personal. Y que, eso también es el nivel o lo que hablábamos en cuanto al equilibrio de llevar estas dos palabras, carisma y carácter. Después venía el capítulo, yo leí el 9, el 10 y el 11. El capítulo 10 y el 11 habla del consejo de un amigo y se divide en dos partes. La primera parte habla del consejo o de la importancia de recibir consejo, de recibir discipulado, de dejarse enseñar. Y también esa parte que hablaba Timoteo, ¿no? De que aquel que, la persona que se deja enseñar, la persona que se deja amonestar, que es amante de lo bueno, que retiene la palabra fiel. Entonces también podíamos ver lo que se veía acá en capítulo 10. El consejo del amigo es la importancia de recibir la sabiduría, la dirección en nuestras vidas. Obviamente todo tiene que ver con lo que hablamos o que planteamos primeramente. Y una persona que se deja instruir realmente va formando el carácter de Cristo en él. Y él decía que había tres clases de personas que reciben
la instrucción o cómo manifiestan cuando reciben la instrucción. Y hablaba del necio que rechaza la corrección, hablaba del rebelde que se irrita y hablaba del sabio que medita y busca comprender el corazón detrás de las palabras. También él ponía como ejemplo a los creyentes de Berea. Los creyentes de Berea eran los que Pablo les enseñaba, y después, cuando ellos quedaban solos, tomaban las escrituras y revisaban si a ver todas la enseñanza que habían recibido era realmente o estaba tal cual la escritura lo había dejado escrito, lo había dejado dicho. Y él hacía dos palabras específicas en cuanto a este discipulado: el no chismear, decía, el no chisme. ¿Por qué? Porque las relaciones de pacto, cuando hay chisme, se rompen, se quebrantan, ya no hay fidelidad, ya no hay verdad entre medio. Entonces, por eso el hincapié, y algo que nos había gustado, era que las relaciones de pacto requieren discreción, lealtad, protección mutua y compromiso. Y bueno, y el último, y te dejo sin hablar, el consejo de un amigo, pero cuando ya, como una segunda parte, cuando ya se da a nivel pueblo, a nivel iglesia, a nivel de todos. Él utiliza Eclesiastés 4, 9, 12 para hablar que dos personas que están unidas tienen más fuerza, apoyo y protección que cuando uno está solo. Y bueno, ya le hablaba que en esa enseñanza de Eclesiastés podemos ver la ayuda mutua, el apoyo emocional, la fortaleza frente a ataques espirituales y la mayor eficacia en el trabajo para Dios. Así que bueno, y en eso él puso como ejemplo la vida de Usai y Aitofel, que fueron... Aitofel era un consejero muy malo, que para David fue un consejero, o sea, después él termina traicionándolo, y Usai, que era el amigo de David, que termina siendo un consejero bueno, que estuvo con él y decía, se dieron la mano y eran amigos, fueron el amigo de David, dice específicamente la palabra. Así que bueno, lo importante de todo esto, por lo menos para completar esta parte, para que siga Cintia, que el amor y la unidad es el contexto correcto para el ejercicio de los dones espirituales, como el consejo, la corrección y toda relación de pacto. Qué bueno, Caro, lo que comentás, porque después de lo que vos estuviste indagando, los capítulos siguientes hablan de la confrontación amorosa, y que tiene que ver con esto. Algo que me impactó mucho en el libro de ayer, sí, es cómo él puede plasmar la relación de amor con lo que tiene que ver con una restauración de vínculos de pacto. Y él lo que expresa es que el amor lo que hace es reconstruir vínculos. El pecado separa, el pecado es algo que rompe, y el amor restaura vínculos de pacto. Y él expresa muy bien esto de si hemos roto de alguna forma una relación de pacto, poder dejar todo e ir a restaurarlo, por supuesto, con amor. Y yo creo que eso tiene que ver mucho también con lo que vos decías, con lo que mencionabas acerca del carácter y el carisma. Más allá de los dones y de los talentos que el Señor da a un líder, a un pastor, a un obispo, la importancia de un carácter a imagen de Cristo. Que él enfatiza mucho esto, de poder restaurar los vínculos con amor, con gracia, con respeto, aún si es necesario, haciéndonos 100% culpables de esa relación que se ha roto por causa de, quizás no por un conflicto sí, pero por diferentes motivos la otra persona vio algo que a lo mejor no era como uno cree que era, pero la otra persona se enfadó, se enojó, se molestó. Ya con ese solo hecho la relación de pacto se quiebra. Entonces, lo que ayer dice es, bueno, con amor, con mansedumbre, con humildad, ir y hacer todo lo necesario para restaurar esa relación de pacto.
Después, algo que me gustó muchísimo también es el capítulo siguiente, la mecánica de la confrontación, que es algo en la cual todo liderazgo necesita ser pulido, porque lo primero que sale en una confrontación cuando yo tengo que ir a restaurar una relación es el egoísmo. El egoísmo y el decir, pero yo tengo razón, y querer dar mis excusas, mis opiniones al respecto de lo que haya pasado. Y Asher dice que en estas confrontaciones amorosas y esta mecánica de la confrontación que tiene que ser con toda la moral que menciona en 1 Timoteo y Tito, que tiene que ser con amor, con mansedumbre y con humildad, así como Jesús lavó los pies de los discípulos. Ese es el modelo que tiene que seguirse en la mecánica de la confrontación y de humillarse y de hacerse responsable aunque no tenga nada que ver. Y tomar el 100% de la responsabilidad de lo que pasó. Y yo creo que eso nos pega a todos en el orgullo, porque ante cualquier discusión lo primero que hacemos es exponer nuestras razones, tal cual. Claro. Y acá lo que dice Asher es hacerte 100% responsable por más que no hayas tenido nada que ver. Claro. Capaz que vos decís, pero el otro tuvo el 99% de la responsabilidad. Bueno, pero vos tuviste 1%. Y ese 1% es el 100% de tu responsabilidad. Claro, claro. Entonces, y eso es lo que me impactaba al poder leer estos capítulos de este libro que fue tan edificante, bueno. Cómo él empieza a añadir a lo que es Primera de Timoteo y a la ética y a la moral y el carácter que tiene que tener un líder, que más allá de los dones y de los talentos que el Señor les pueda dar, creemos que sin un carácter pulido, sin un carácter adecuado, es imposible que el ministerio crezca, es imposible engendrar discípulos, hacer discípulos, y bueno, ni hablar de la congregación, ¿no? Sin carácter no hay una congregación estable. Lo que Asher dice es que sin carácter una congregación no es una iglesia, no es una congregación, sino que es un club social, sino que es un lugar en donde yo voy a frecuentar cotidianamente. Claro. Necesitamos sí o sí del carácter, necesitamos humillarnos, y cuando tiene que ver con nosotros mismos, con nuestro carácter, pero la verdad que esto nos encantó, cómo pudimos ser alimentadas, cómo nos ministró muchísimo. Tal cual. La verdad que fue fabuloso poder complementar este libro con Primera de Timoteo, Tito, fue muy nutritivo para nosotros. Así que bueno, seguramente ahora mis compañeras le van a compartir lo que ellas también estuvieron investigando. Así como mis compañeras han expuesto intachablemente los capítulos del libro de Asher, Intrater, antes de seguir, quiero retrotraerme a la cita bíblica que expone en su introducción. En Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, unido y entretejido por lo que cada coyuntura aporta, según la acción eficaz con la que cada parte cumple su parte, hace crecer al cuerpo para edificación de sí mismo en el amor. Y esto lo trae porque el Espíritu Santo le recuerda, y cito sus palabras, que Jesús edifica su cuerpo y no ministerios. Por este motivo, creemos firmemente que la importancia de estos conceptos desarrollados en el libro son de suma importancia para el ministro y el cuerpo de Cristo. Por eso también queremos destacar que la membresía generacional, Asher, hace mucho hincapié y explica que la iglesia no solamente es un lugar al que asistimos, al que nos congregamos, sino una familia espiritual, una familia en la fe a la que pertenecemos. La membresía verdadera no significa solamente ir a reuniones, sino comprometernos con nuestros hermanos y caminar juntos con ellos, edificar la iglesia con ellos. Un punto importante del libro es que el pacto bíblico incluye a padres
hijos y futuras generaciones. Dios siempre pensó en generaciones completas. Esto es lo que vemos, y quería sumar un versículo, en Deuteronomio 6:6, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Acá podemos ver cómo Dios quería que la fe fuera enseñada continuamente, de generación en generación, de padres a hijos. Otro punto de vista también importante es que hoy culturalmente se promueve mucho el individualismo. Y muchas veces yo no necesito a nadie, pero el pacto enseña la permanencia y el compromiso. También el libro nos resalta la importancia de los padres espirituales. No solamente existen padres naturales, sino también destacamos los padres espirituales. Esas personas maduras en la fe que nos ayudan a formarnos y a crecer en comunidad. Un ejemplo que me gustó y que quiero destacar es Pablo con Timoteo. Cuando en 2 de Timoteo 1:2 Pablo dice a Timoteo, amado hijo, en forma de un padre espiritual. También podemos destacar que la membresía generacional trae estabilidad. Cuando una generación transmite fe y valores, la siguiente generación no tiene que empezar desde cero, ya tiene una base. Por eso la iglesia necesita la unidad de todas las generaciones. Niños, adolescentes, adultos, jóvenes, todos siendo un cuerpo, una iglesia. Características del pacto. El segundo tema habla sobre cómo son realmente las relaciones del pacto y la importancia de estas relaciones. Asher, el autor, nos enseña que el pacto refleja el carácter de Dios, y eso es muy importante. Una de las ideas principales y de las características es el compromiso permanente. El pacto no depende de las emociones momentáneas, de las situaciones que estemos atravesando y cómo manejamos las situaciones que nos tocan enfrentar. Hay muchas relaciones que duran mientras todo está bien, pero cuando viene la turbulencia, cuando vienen los días difíciles, las responsabilidades, el cansancio, se quiebran. El libro destaca una frase que me gustó mucho que dice: la fidelidad es la base del pacto, y esto refleja directamente a Dios, porque Dios permanece fiel aun cuando nosotros fallamos. También la lealtad implica permanecer, cuidar la relación y no abandonar fácilmente. También habla del amor sacrificial. El pacto requiere entrega y servicio, no solamente recibir beneficio. Esto es lo que vemos en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga la vida por sus amigos. Y el mayor ejemplo de sacrificio que vemos y sabemos es Jesús, que se entregó a sí mismo por nosotros. Otra característica muy importante es el perdón. Toda relación atraviesa diferentes situaciones y el pacto se mantiene vivo mediante la humildad, el perdón, la reconciliación. Sin perdón, las relaciones se rompen. Además, el pacto genera una identidad y una pertenencia. Cuando una persona vive relaciones de pacto, sabe dónde pertenece, sabe y entiende que tiene cobertura espiritual y crece con una estabilidad mayor, entendiendo que ese es su lugar. Para terminar, estos capítulos nos enseñan que Dios desea relaciones firmes, duraderas y profundas. La membresía generacional nos hace pensar y nos hace reflexionar que la fe debe transmitirse, cuidarse siempre en comunidad. Las características del pacto nos muestran que las relaciones tienen que tener los siguientes requisitos: fidelidad, compromiso, amor sacrificial, lealtad y pertenencia. Para cerrar estos puntos, el pacto bíblico no es solamente una relación, es una decisión que todos tenemos que tener y permanecer en eso. Amar, construir juntos en los tiempos difíciles, no solamente en las temporadas buenas, reflejando la fidelidad de Dios. Y también quiero destacar un versículo, Hebreos 10, 24 y 25, que dice: considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Porque Dios nos llamó a caminar juntos y a construir generaciones firmes en el pacto y recordar que nadie camina solo. Wow, Vane, qué importante todo lo que mencionabas, y me encantó la parte de la importancia de un padre espiritual, la importancia
de la base de lo que es el pacto. Y una de las características principales que oía que mencionabas es la fidelidad. Por eso, dicho esto y haber escuchado todo lo que mencionabas, tengo la mayor libertad para hablar de lo siguiente, de la definición de carácter. Podemos mencionar que el carácter es mucho más importante que el carisma. Lo podemos apoyar con 1 Corintios 12:14. Dado que el carisma sin amor y sin relación al pacto se vuelve peligroso y desordenado, en lo cual tenemos nosotros como creyentes y como parte de una comunidad, aquellos que tienen este gran carisma de desarrollar la obra o llevar una relación con otro, si no está guiado por el Espíritu Santo o es una persona que puede transmitir un carácter desarrollado en el Señor, en el amor, realmente es peligroso porque pueden surgir principalmente la manipulación y llevar a cabo planes que no tienen nada que ver con el Señor ni con el desarrollo del ministerio, el desarrollo del cuerpo de Cristo. Podemos ver que también el carácter se forma con tiempo. Realmente es una relación de día a día en obediencia con Dios, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado correctamente. ¿Por qué? Porque en este capítulo vemos que el reino de Dios se manifiesta por el poder del Espíritu Santo, pero a través de personas que tienen un carácter formado en Cristo, porque el Espíritu Santo lo transmitimos nosotros, personas a través de nosotros, pero con un carácter realmente relacionado y desarrollado con el Señor. Porque si no, esto no tendría el fruto del Espíritu Santo. No seríamos aquello que estamos llevando a cabo lo que Dios quiere en su cuerpo y estaríamos desarrollando ministerios de hombre. Así que realmente este capítulo nos instruye que el fruto del Espíritu Santo es la evidencia del carácter y principalmente podemos mencionar el dominio propio. El dominio propio que manifiesta un creyente dentro de una comunidad o una congregación es esencial. No es algo que podamos retener las emociones, sino sujetar nuestras emociones al Espíritu. Y eso realmente puede manifestar el reino de Dios con un carácter formado según el Espíritu Santo para que Cristo tenga la libertad de edificar su cuerpo en la iglesia que somos nosotros. Así que realmente me alegra poder hablar sobre esto y poder recalcar que el carácter se forma todos los días en obediencia al Señor, en su palabra y realmente dejar que el Espíritu Santo nos guíe para poder manifestar su fruto y saber que el reino de Dios se manifiesta a través de personas que tienen el carácter formado en Cristo. Y para finalizar, queremos mencionar el capítulo 17, que dice lo siguiente. La confrontación incluye amor como un condimento fundamental, porque la confrontación que edifica las relaciones y el cuerpo de Cristo siempre debe ser con la intención de restaurar, no para destrucción. Debemos de tener en cuenta que la confrontación forma parte del pacto, porque ignorar el pecado o la deslealtad dentro de una congregación o una comunidad no representa ni significa que es amor, sino todo al contrario. El pacto lo que busca es la restauración. Por eso se necesita la confrontación para poder modificar, corregir y cambiar la dirección del error. ¿Sí? Es necesario, como mencionaba al principio, el gran condimento, el amor, ya que la meta es confrontar para reconciliar. Como dice en Mateo 18, explica que no debe de hacerse con un espíritu crítico, con un espíritu para menospreciar o para derrotar a la persona que está en el error, sino se debe hacer con paciencia, con amor y con el deseo de recuperar al hermano. Esto nos va a impulsar a ser cada vez más incisivo, pero guiado con el Espíritu Santo para que surja de una confrontación una reconciliación del que está equivocado. En este capítulo también podemos ver los peligros del extremo de la confrontación,
Uno de los peligros es una comunidad sin disciplina, cuando no hay confrontación. Pero también el otro extremo es una comunidad que confronta todo el tiempo, una comunidad sin amor, una comunidad legalista. Estos son los extremos que podemos vivir dentro de la confrontación. Por eso es necesario el gran equilibrio, el amor, porque el fruto de la reconciliación tiene que ser el fruto de la confrontación tiene que ser la reconciliación, y la reconciliación que refleja el Evangelio mismo. Así como Dios reconcilió a nosotros, al mundo, al sistema, a través de Cristo, los creyentes debemos actuar de la misma forma, como agentes reconciliadores. Por eso, el consejo que podemos tomar y el concepto más importante de este capítulo es que la confrontación debe hacerse con amor y resolver los conflictos bíblicamente, porque el que ama protege. Por eso el amor en la confrontación protege el pacto, restaura relaciones y mantiene sana a la comunidad. Muchas gracias.